Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Giovanni Flores y seguiremos conversando del tema desarrollo de la perspectiva teórica, donde aprenderemos a hacer una revisión de la literatura y también a construir un marco teórico. Primero comenzaremos un poco de la obtención de la literatura, de la recuperación. Luego de que nosotros hayamos identificado las fuentes primarias, es necesario localizarlas. ¿Dónde? En bibliotecas electrónicas, bibliotecas físicas, también en filmotecas, videotecas o descargar como documento de PDF. En caso de que nosotros hayamos comprado aquella fuente primaria, hayamos comprado un libro, tenemos que estar pendientes de que llegue a nuestras manos. Luego de que nosotros hayamos localizado físicamente aquellas referencias, procederemos a consultar la literatura. El primer paso, sencillo, consiste en seleccionar las que serán de utilidad para nuestro marco teórico y vamos a desechar aquellas que no nos sirvan. En muchas ocasiones, también ciertas fuentes primarias pueden referirse a nuestro problema de investigación, pero no va a sernos útil porque no va a enfocarse en el tema desde el punto de vista que nosotros pretendemos establecer. Y de esta manera, estas fuentes primarias, también vamos a desecharlas. Para correr un menor riesgo de elegir una fuente primaria inútil, nosotros vamos a hacer una recopilación de la literatura mediante compilaciones o banco de datos, en los que se incluye un breve resumen de cada referencia. Y de esta manera vamos a correr con un menor riesgo de elegir una fuente primaria inútil. Las fuentes primarias más consultadas y utilizadas son los libros, también simposios, las ponencias y los artículos de revistas científicas. ¿Por qué? Porque estas sistematizan de mayor medida la información. Van a profundizar mucho más en el tema, son altamente especializadas y tendremos un fácil acceso a estas, gracias al internet. Sin embargo, se recomienda confiar en medida de lo posible en artículos de revistas científicas. ¿Por qué? Porque son evaluados críticamente por editores y dictaminadores expertos antes de que éstas sean publicadas. Así con respecto a los artículos de revistas científicas, vamos a encontrar diversos tipos. Y la selección de estos tipos muchas veces depende de la clase de asignación que solicite el tutor hacia los alumnos. El primer tipo son los reportes de investigación empírica. Aquí vamos a encontrar resultados y descubrimientos que son producto de haber recolectado y analizado los datos, para que respondan a un planteamiento del problema. ¿Para qué nos sirve este tipo de estudios? Para trabajos o tesis que vayan a implicar un estudio empírico. El segundo tipo de artículo son los reportes de evaluación o diagnóstico. Aquí muestran los resultados de una evaluación o diagnóstico hecho a una organización, a un programa, y también vamos a encontrar el estado actual de uno o varios casos respecto a una o más variables. ¿Para qué nos sirve este tipo de estudios? Para un trabajo o tesis que vaya a comprender una evaluación o diagnóstico. Finalmente tenemos a las revisiones, síntesis y metaanálisis. En todas estas van a integrar información de varias investigaciones previas, van a considerar las divergencias, las coincidencias entre estudios previos, para así obtener conclusiones en el análisis de un fenómeno. ¿Para qué nos puede servir? Para un marco teórico, un trabajo o tesis que implique un estudio empírico, para una monografía, y en el caso de un metaanálisis, para un estudio empírico amplio. En cuanto a la revisión de referencia primaria, tenemos el siguiente esquema, propuesto por Mertens y Creswell, y este esquema es interesante porque se puede aplicar a cualquier referencia. Aquí la revisión empieza por el planteamiento del problema e hipótesis, luego el paradigma del investigador y el diseño, donde vamos a ver la muestra, la estrategia de análisis y tipo de análisis realizados, y también revisaremos los resultados y discusiones. Si las referencias que nosotros hayamos conseguido no coinciden con nuestro planteamiento, directamente se van a desechar o se van a revalorar.
Cuando el paradigma es distinto, pues debemos nosotros considerar si aquellas referencias serán útiles o no. Para seleccionar adecuadamente las fuentes primarias que posteriormente servirán para elaborar nuestro marco teórico, tenemos que tener en cuenta diversas cosas. Para analizar las referencias, veremos la utilidad, si tiene alguna similitud a nuestro planteamiento, la semejanza también a nuestro método y muestra. La fecha de publicación de aquella referencia también será muy importante, porque entre más reciente sea la publicación, pues será mejor para nuestro estudio. Y también que consista en una investigación empírica, es decir, que se haya recolectado y analizado los datos. El estudio también tiene que ser, la referencia tiene que ser cuantitativa o cualitativa o mixta. Eso representa el rigor y calidad del estudio. En cuanto al apoyo bibliográfico, algunos investigadores consideran que no debe acudirse a obras preparadas en el extranjero. ¿Por qué? Pues porque la información que presentan y las teorías que sostienen esta literatura extranjera pues fueron elaboradas para otros contextos y situaciones. Y aunque esto sea cierto, no implica que deba rechazarse o no utilizarse esta literatura. La cuestión aquí es saber cómo usarlo, porque pues nos puede ofrecer un buen punto de partida y también nos puede servir de guía para el enfoque y tratamiento que se le hará al problema de investigación. Un ejemplo, pues aquí tenemos un estudio de prevalencia que fue realizado en España. Nosotros podemos utilizar esta revisión, esta fuente primaria, para usarla y ya no usarla en España, pues hacerla en Ecuador. Así que nos ofrecería un buen punto de partida. ¿Qué información o contenido se extrae de las referencias? Pues aquí a veces se extrae una o varias ideas, en otras ocasiones una cifra, un resultado, numerosos comentarios. Y al momento de identificar la literatura útil, nosotros vamos a diseñar, se puede diseñar un mapa de revisión. Y que esto ilustra cómo la indagación contribuirá al estudio. Básicamente es para eso sirve el mapa de revisión. Ahora, ¿qué nos puede revelar la revisión de la literatura? Nos puede revelar 5 cosas. En primer lugar, nos puede revelar una teoría completamente desarrollada, varias teorías con soporte empírico, también piezas y trozos de teoría con cierto respaldo empírico, descubrimientos interesantes, pero que sean parciales, y también nos puede revelar ideas vagamente relacionadas con el problema de investigación. De todas estas cosas nos vamos a enfocar en este video en hablar un poco de la teoría completamente desarrollada. Para poder entender el primer grado en el desarrollo del conocimiento, tenemos que tener en claro qué es una teoría. La teoría es un conjunto de proposiciones interrelacionadas capaces de explicar por qué y cómo ocurre un fenómeno. Cuando en la revisión de la literatura revela la existencia de una teoría completamente desarrollada, la mejor estrategia para construir nuestro marco teórico es tomar esa teoría como la estructura misma. Aunque muchas veces, si descubrimos una teoría que explica el problema de investigación que nos interesa, se debe tener mucho cuidado de no investigar algo ya estudiado muy a fondo. Porque imaginemos que alguien pretende realizar una investigación para someter a prueba la siguiente hipótesis referente al sistema solar. O sea, las fuerzas centrípetas tienden a los centros de cada planeta, planteada por Newton en 1984. Pues sería muy ridículo poner a prueba esta hipótesis, porque esta es una hipótesis generada hace más de 300 años, que fue comprobada de modo exhaustivo y que ha pasado a formar parte del saber común. Cuando nos encontramos una teoría sólida que explica el planteamiento de interés, debemos darle un nuevo enfoque a nuestro estudio. A partir de lo que ya está comprobado, podemos plantear otras interrogantes y también podemos profundizar. También puede haber una buena teoría que no está comprobada. En ese caso, resulta de interés someterla a pruebas empíricas en otras condiciones.
también tenemos buenas teorías que no son aplicadas a nuestro contexto. Un buen ejemplo, una teoría de las causas de satisfacción laboral formulada en Japón, que deseamos probarla en Ecuador o en Argentina. En el caso de una teoría desarrollada, nuestro marco teórico básicamente consistirá en explicar la teoría mediante dos maneras, ya sea por proposición o en forma cronológica para mostrar su evolución. Entonces así supongamos que intentamos responder una pregunta X, como por ejemplo, ¿cuáles son las características del trabajo relacionadas con la motivación para terminar las tareas laborales? Entonces, al revisar la literatura, las fuentes primarias, nos encontramos con una teoría sumamente desarrollada de la relación entre las características de trabajo y la motivación intrínseca. Entonces, nosotros procedemos a resumir toda esta fuente primaria en el modelo de la figura 4.2 que vemos aquí. Entonces, básicamente, nuestro marco teórico se basará en dicha teoría y vamos a incorporar ciertas referencias de interés. Como podemos observar aquí de esta manera, aquí ya tenemos elaborado nuestro marco teórico, ya tenemos incorporado ciertas referencias de interés y también es importante que se limite a centrar el estudio solamente en las variables de interés. Por otra parte, para realizar nuestro marco teórico desde una perspectiva cronológica, consiste pues en desarrollar históricamente la evolución de la teoría. Ya sea que decidamos construir el marco teórico cronológicamente o desglosar la estructura de la teoría, lo importante es explicar con claridad la teoría y la forma como se aplica a nuestro problema de investigación. Muchas gracias, mi nombre es Giovanni Flores y que tengan un excelente día.